Bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Amigos Tratando de entender el mundo. ¿Quién no ha tenido una ruptura o una tusa? Y no solo la tusa romántica, el trabajo que perdiste al cual te aferrabas, el familiar o el amigo que se fueron sin decir adiós, o esa parte de ti que con el pasar de los años se perdió y al recordarla te duele. Las tusas generalmente no avisan. Y vamos a hablar de cómo normalizar el dolor. Este episodio no tiene ninguna fórmula mágica. Tenemos que aprender a vivir el duelo y en una sociedad donde siempre tienes que estar bien. Pero ¿qué es una ruptura realmente? Bueno, una ruptura para mí es perder ese algo. Okay. Es algo en lo que tú estabas trabajando y ya no va a estar. Y puede ser una relación de familia, un proyecto, puede ser una pareja. Entonces una ruptura se puede ligar a muchas cosas y no solo a algo sentimental. Sueños personales. Sueños personales, o un proceso que tú estabas haciendo. Tú estabas, no sé, desarrollando un proyecto, querías hacer X o Y cosa y por ciertas cosas del destino o de la vida lo perdiste. Claro, las expectativas. Entonces tú tenías un plan y por X o Y motivo se perdió. Entonces también tienes una ruptura ahí en tu vida. Es verdad. No todas las rupturas a veces son conflictivas, ¿no? Porque a veces son pérdidas que uno tiene con uno mismo. Lo que tú decías, teníamos el propósito de alcanzar, no sé, terminar esta carrera, de estudiar esto si salimos del colegio y resulta que quería estudiar aviación y me tocó terminar estudiando Derecho. Puede ser, tenía una expectativa y terminé desarrollando otra cosa. Y no siempre avisa, ¿no? Pero uno no solamente siente la tusa o la sufre en base al dolor de que perdió algo, sino también del dolor que causa lo que imaginé a futuro con ese algo. Exacto. O con ese alguien, ¿no? Porque cuando perdemos una relación de noviazgo, imaginamos o idealizamos algo. Cuando no pudimos estudiar esa carrera que queríamos y nos tocó estudiar X o Y cosa por economía o porque simplemente me obligaron o lo que fuera, entonces la idealización o ese futuro que me veía profesionalmente en eso nunca va a suceder y no siempre es fácil de lidiar con esto, ¿no? Son emociones comunes las que se empiezan a sentir y hay unas consecuencias emocionales como la tristeza, la rabia, la culpa y la ansiedad y el vacío que queda de toda esa revolución de situaciones encontradas a las cuales me veo forzado a vivir. Entonces, cuando tú sufres una pérdida, comienzas a aislarte o hay ciertos comportamientos que cambian, ¿no? Entonces, en algunos casos, digamos que es más general que la persona se empieza a aislar. Las actividades que frecuentabas ya no las frecuentas tanto porque estás pasando por un duelo, por una situación difícil. Te empiezas a comparar, ¿no? Entonces, para mantener el ejemplo del que quería estudiar aviación, empieza a ver cómo esos compañeros con los cuales también visualizaron, vamos a manejar avión, vamos a ser pilotos de guerra, o no sé, pilotos comerciales, voy a viajar por todos lados llevando gente de Europa a Sudáfrica, voy a ir a Asia, ¿no? Dubái. Y resulta que ellos sí pudieron estudiar, pero yo no. Y yo estoy metido en un salón estudiando Derecho. Y yo estoy aprendiendo leyes mientras ellos están aprendiendo realmente lo que quisimos y soñamos y seguimos conversando y nos comparamos, ¿no? Y ellos, como que uno habla con ellos, no, genial, este primer semestre ha sido una locura, una fantasía, nunca pensé que fuera tan chévere, y uno no ha aceptado su realidad y se compara y uno idealiza el pasado que no tuvo o que no tiene en este presente. Y esas cosas impactan silenciosamente. Sí, es cierto. Yo creo que también nos han formado en eso, ¿no? Como que usted es un hombre y usted no llora. Sí. Usted tiene que estar bien y usted tiene que poner una sonrisa siempre. Pero uno por dentro, no, hombre, yo tengo ganas como de llorar ese sueño que tuve y no lo pude cumplir. Sí, es verdad. Entonces, creo que va en ese silencio que uno tiene que guardar porque es incómodo llegar, no, estoy mal. O sea, uno normalmente no tiene como esa confianza de decirle, oye, no, a alguien, no, al papá, a un primo, un amigo, al hermano, me está pasando esto, estoy sintiendo esto y necesito sacarlo, ¿no? Uno prefiere
guardar una sonrisa en vez de tocar esos temas tan sensibles o es una bobada, ¿no? Tenía el sueño de ir este año de vacaciones a Cartagena y no pude. Entonces uno se queda con esa frustración, pero no, y alguien se habrá llevado a Cartagena, no sea bobo, que fuera a Europa, pues. Entonces eso se guarda uno y uno se empieza a ensimismar en ese tipo de cosas. Y eso también pienso que crea un hábito destructivo de uno, porque entonces ya la autoestima se va a afectar, porque uno siente que no tiene con quién hablar o que lo que uno dice no vale. Que no puede alcanzarlo. Que no puede alcanzar, entonces, ay, fresco, que usted está joven, entonces va a tener muchas más oportunidades de hacerlo. Entonces uno no tiene ese tiempo de sufrir, de pensar, de decir, bueno, voy a afrontar esto y voy a hacer una nueva meta, un nuevo sueño. No tiene ese momento de no vivir ese duelo y no tiene uno ese momento como de sentirse que, ok, no funcionó, pero la próxima sí le voy a echar más ganas y darse ese proceso del duelo y de volver a sanar y a crecer. Y eso empieza a afectarte en todo, ¿no? En todo, porque ya uno se siente motivado. Uno dice, no, pues ¿para qué voy a trabajar si no pude ir de vacaciones? O sea, ¿qué voy a trabajar si el dinero no me rinde? O no sé, en el amor ya no sirvo, o sí, esta carrera no era lo mío, dejé la carrera. Entonces ahí está la frustración, entonces ahora no sé para dónde ir. Entonces, o en el tema del amor, ¿no? Que si uno es el que lo dejaron, pues ya uno se siente reemplazado. Uno se siente como, no sé, como el papel higiénico. Es desechable. Cuando se acaba, uno cambia el rollo y ya lo tira. Uno empieza a tener ese tipo de sentimientos y ese tipo de comportamientos con uno mismo, como que ya no valgo la pena. Entonces eso ya permeabiliza todo, empiezas a sentirte mal en el trabajo, con tu familia, en las relaciones, y quizás muchas veces buscamos como salidas autodestructivas, y eso es peligroso, porque si tú empiezas a tomar cierto de comportamientos que atentan contra ti, producto de una ruptura, entonces de algo inesperado, ya es algo que estás ahondando más ese problema. En vez de tratar de buscar una solución, te estás cavando un hueco para... Entiendo. Es como, por ejemplo, ya que lo mencionaste, me parece interesante decirlo, en los jóvenes, en la adolescencia, esto, te empiezas a ensimismar en ti mismo, pero empiezas a adquirir ciertos hábitos malos, drogas, exceso de alcohol, no comes, te mientes a ti mismo, te engañas, te puedes también empezar a lastimar, como hay gente que busca el suicidio, sí, exacto. Como que eso va ahondando más, ¿no? Va llevándolo a uno, no solamente le afecta a su situación puntual, digamos si fue una ruptura amorosa, no solamente te afecta a tu parte emocional o sentimental, sino que empieza a tocar todo, ¿no? Y llega a tocar tus relaciones, como mencionabas, tu situación familiar, tu tema académico, si estás en la universidad o estudiando o trabajando, de pronto llegas tarde al trabajo, no le pones la misma intención, o tal vez lo botas y hay personas que viven de una manera muy crónica y se empieza a volver bastante fuerte, ¿no? Exacto, hay gente que, no sé, tuvo una ruptura fuerte, está en la mitad del trabajo, se para y se va. Sí. O sea, se deja ir. Entonces es complicado. Yo voy a empezar con una cosa que me pasó a mí. Okay. Y es algo que me pasó en una relación, pero de amistad con una mujer. Okay. Yo por ella daba la vida. Ella me decía, no, este mes estuve corta, me puedes prestar 200,000, 300,000 pesos. Te los giran en Equivo en Colombia, y plata como fuera. No, estoy aburrida. ¿Quieres salir? Cine, comida, un parque, lo que quieras. No, ella vivía aquí en Bogotá y los padres eran fuera. No le pude mandar a mis papás pues algo porque ella les daba un aporte. Yo, ¿cuánto necesitas? Les mandamos. O sea, yo me comprometí, no éramos nada. Te comprometiste tanto con esa relación. Pero me comprometí tanto que lo que ella quisiera, las necesidades de ella se fueron tus necesidades. Más que mis necesidades, exacto, fueron como por arriba de las mías. Pero entonces en un momento la situación cambió. Ahora era yo el que necesitaba un abrazo, una compañía en un parque, una palabra de aliento, porque ella decía, no, la universidad está muy dura. Ella estudiaba y trabajaba, entonces yo, no, tú puedes, vamos, no sé qué. De vez en cuando yo le decía, asómate a tu puerta, y le mandaba algo en Didi o en Rappi. O sea, yo estaba tratando... Dando factos. Sí. Yo estaba tratando como de vivir en función de ella, de vivir en función de ella y que ella se sintiera bien, a pesar de las circunstancias que
que ella se sintiera acompañada. y que sintiera que en el mundo no todo es oscuro, sino hay momentos claros de luz y eso. Pero cuando la cosa cambió, que yo fui el que necesitó ese apoyo, adivina que no estoy. Estoy ocupada, Sí. no tengo tiempo para ti. El sábado lo hacemos y el lunes, y yo no, yo necesito algo en este momento. Y entonces ese tipo de reacciones de ella me fueron alejando, porque yo dije, yo estoy para ella. Y cuando yo necesitaba, ella me sacaba del cuerpo, no me hablaba, no aparecía. O cuando yo era el que le decía, no, mira, salió una nueva película, vamos a verla, o hay un restaurante como de moda en las redes sociales, vamos a ir a lo que hacemos. El próximo mes vamos a tu restaurante. Pero si ella quería hacer algo, entonces decía, ay, no, sí, vamos, que ese restaurante me gusta, tenemos que ir. Cuando las cosas eran para ella, sí teníamos que hacerlas, pero cuando eran para mí, no. Entonces, cuando ella se empezó a alejar y a posponer mis cosas, pues claro, yo sentí que el mundo se me vino abajo, porque lo que yo hacía por ella no era recompensado. Entonces yo empecé a sentirme mal en mi trabajo, mal con otras relaciones de otros amigos que me decían, ay, mira, vamos, y yo, no, ¿para qué? Si todas son iguales, todas las mujeres son interesadas, o todas las personas son interesadas y solo buscan lo que ellas quieren, no se interesan por qué está pensando el otro o qué está sintiendo el otro. Entonces para mí fue durísimo, a pesar de que no sé si había como una mezcla de sentimientos con ella, porque no sé si yo quería algo más con ella o no. Pero sí, porque eran amigos nomás. Eran amigos nomás. Okay. Pero ver que ella no estaba disponible para mis cosas o no se interesaba en lo que yo quería, fue duro, ¿sabes? Yo tuve un momento de que no podía dormir. Se me fue el sueño. Y yo soy dormilón. Yo duermo 8 horas de largo, así. Me da foca. Temblor, sí. Pero vivir ese tipo de experiencias con ella me quitó el sueño. ¿Qué te dolió más? Es una pregunta muy difícil. Yo creo que me dolió que lo que yo sentía o lo que yo quería no valía para ella. Eso fue lo que más me afectó, porque yo dije tantas cosas que yo hice por ella y ella nada. Mis cosas valían cero, no sumaba. Yo era un cero a la izquierda cuando se trataba de mí. ¿Lo viste venir en algún momento? No, nunca, porque yo le di las cosas con tanto ánimo. Entonces claro, cuando yo era propositivo con ella, entonces ya, ay sí, tan bonito, tan especial, tus detalles, pero cuando la cosa se invirtió, te cogió de sorpresa. Sí, yo pensé que también ella iba a ser igual conmigo. ¿Cómo aprendiste a superar eso? La verdad, voy a ser honesto, yo tuve que buscar ayuda profesional. Yo fui con una amiga que es psicóloga, que tiene muchos años de experiencia. Ella me dio trucos como que si usted no es de llorar, escríbalo. Entonces yo empecé a escribir mi diario. Okay. Yo era, querido diario. Hoy me siento terrible, me siento desastroso, siento un hueco en el pecho. Okay. Pero reconocerlo me está ayudando a despertar que sí hay algo en mí que la extraña. Entonces, a partir de hoy, cuando venga un pensamiento de ella, pensar en algo que me hace feliz a mí. Entonces, esos trucos me los dio ella. Entonces, cuando venga un pensamiento de ella, usted piensa en comida, o piensa en fútbol, o piensa en cosas que a usted le gusta. Y así no deja que ese pensamiento se apodere de uno. Okay. Entonces siempre que llevaba un pensamiento de yo no, switch. En el trabajo, en un libro, presentando una película, trataba de estar combatiendo esos pensamientos. ¿En algún momento sentiste como que realmente esto fue más que una amistad para mí? O tú solo anhelabas su amistad, ¿no? Yo en un momento pensé que esto era, porque ella era, pues no sé si con todo el mundo era así, pero entonces en las mañanas me escribía, hola, buen día, espero que tengas un día genial, recuerda que eres una persona especial para mí. Entonces ¿Tú sentías que algo estaba pasando? Pero, o sea, sí. Yo no le mando ese mensaje a todo el mundo. Claro. Y entonces cualquier cosa que a ella le gustaba me la enviaba. Porque mira, vi esto, era un meme chistoso. Sí. Entonces como que tener ese contacto todo el tiempo me hizo pensar que era algo más. Fuerte. A mí me pasó una situación, digamos, diferente, aunque similar, porque esta fue una amistad, pero fue con un hombre. No fue enamoramiento ni... No. Pero yo tuve un amigo que realmente era casi hermano.
era alguien que yo apreciaba mucho. Sí, literalmente compartíamos todo, espacio, vivimos juntos, o sea, desayunábamos, cenábamos, si teníamos algún espacio almorzábamos. Cada uno tenía su vida, pero yo no me di cuenta en qué momento esa amistad para mí se convirtió tan importante que hacía parte de mi rutina. Entonces como que el "¿Qué hubo? ¿Cómo estás?" Era algo habitual. No, estoy cerca, hágale, tomémonos algo. Y como que fue una relación muy chévere donde nos apoyábamos. De hecho, él me ayudó a lidiar con una tusa tremenda que yo viví muy jovencito, que me marcó bastante. Yo creo que durante tal vez 3 años no pude tener el acercamiento con una persona porque todavía estaba marcado. Esa relación me marcó tremendo. Y este amigo me ayudó a salir de esto. Eso fue una situación muy difícil, pero claro, eso unió los lazos y me acercó mucho a él. Y sin darme cuenta, hacía parte de mi rutina diaria. Inclusive ya casado, seguíamos teniendo esa misma amistad de cómo van las cosas, cómo está tu esposa, toda la cosa. Igual, pero de un momento a otro cortó. Sin saber por qué. ¿Y por qué? O sea, no, nunca. Hoy es el día, no sé por qué. Y cuando empiezo a darme cuenta que esa amistad se perdió, yo no supe cómo gestionarla. De hecho, todavía me hago preguntas de qué pasó, no sé si le hice algo que lo molestó. Bueno, de hecho no le logro encontrar solución hasta el momento, pero sí fue algo que me dolió mucho. Digamos que, como tú mencionabas, todos gestionamos distinto las cosas, ¿no? Entonces, digamos que en mi caso, yo no soy mucho de exteriorizar lo que siento. Tal vez por crianza o la manera que uno vive las situaciones. Pero sí sentía como que ese mensaje de "¿Qué hubo? ¿Cómo estás?" ya no se respondía y como que sí me hacía como falta saber qué pasó. Pero pues... ¿Aún te duele? O sea, aún como que extrañas esa relación. Claro, ¿sí? Claro, sí, porque digamos que no le guardo rencor ni nada de eso, para nada. Solamente que tengo todavía... Es como una deuda pendiente, una cuenta pendiente de qué pasó, de en qué momento... ¿Quieres saber exacto una respuesta de... ¿En qué momento se perdió? Porque no sé, por decir algo, tú viviste un momento donde te estrellaste con la realidad de que no fuiste correspondido. De cierta manera tú estabas viviendo una amistad que proyectaste que podía ser algo más. No, en este caso... Y que yo iba a estar para mí, o sea, yo... Claro, tú esperabas eso. Algo. Aquí no, acá era una cotidianidad que de un momento a otro simplemente no está. Es como cuando alguien muere. Ajá. Cuando muere un familiar, se sentía tal vez así porque era alguien cercano que siempre estaba, era una rutina normal y de un día para otro ya no está. Es como cuando muere en serio. Yo no he vivido la muerte de un familiar cercano, pero supongo que así se puede sentir. Sí. Que era alguien con quien compartías habitualmente y ya no. Tal vez así se sintió y el dolor está, pero es más como la inquietud de qué pasó. Pero digamos, una pregunta. Ahora que sientes ese vacío, ¿cómo lo llenas? ¿Cómo das el siguiente paso? Pues yo creo que... ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevé? No, yo creo que uno se va acostumbrando, porque como te estoy mencionando, hacía parte de mi rutina, pues ya simplemente no está. Entonces, digamos, el espacio en el "¿Qué hubo? ¿Cómo estás?" de la mañana, o cómo te fue, o cómo están en tu casa, cómo va tu esposa. Simplemente como que ya se llenan con otras cosas que reemplazan ese lugar y ya. Pero sí queda en tu memoria como no ha muerto, porque realmente no se murió, sino está vivo. ¿Cómo estará? Sí. Cómo irán las cosas, como esa amistad que siempre se tuvo, que fue tan bonita, tan agradable y que en muchos momentos difíciles como que me dio la mano, me sostuvo así como lo que tú esperaste. En muchos momentos fue así, viceversa. Digamos que en ese momento
simplemente ya no existe, y uno llena esos espacios con otras personas, con otras actividades. Supongo que, no sé si a alguno de ustedes se les ha muerto algún familiar, lo lamentamos, evidentemente, debe ser algo muy difícil de llevar, pero supongo que también han llenado esos espacios y compartían mucho con esa persona, lo han llenado con otras actividades y creo que de esa forma han ido gestionando la situación. Digamos, una pregunta, como tú decías que no se ha muerto, entonces que la persona aún la puedes buscar. ¿Cómo conllevas eso? O tú ya dijiste, no, es un momento donde yo no, digamos, yo llegué a ese punto donde digo, no la busco más porque la relación solo va en un sentido. Sí, claro. ¿Tú cómo lidiaste con eso? O sea, tal vez creo que en eso sí podemos estar en la misma línea, por la misma ruta, porque digamos que yo busqué mucho volver a encontrarnos, volver a vernos, buscar el espacio, ¿no? Inclusive me iba a buscarlo a su trabajo, de pronto sí lo encontraba, pero nunca se dio la oportunidad. Entonces mi mamá decía algo, a buen entendedor, las palabras sobran, ¿no? O pocas palabras, ¿no? No sé, a mí me decían así, a buen entendedor las palabras sobran. Sí. Sí, pero a buen entendedor pocas palabras también lo he escuchado. Entonces como que ya uno se da cuenta que no es bienvenido. Digamos que a mí me pasó eso. Y creo que fue la forma tuya. Es duro. Tú dijiste como que no soy correspondido, no soy bienvenido, me voy. Entonces creo que a mí me pasó lo mismo. Como que yo sentí como que, no sé por qué razón, pero ya no soy bienvenido. Entonces yo, Dios, que me perdone por lo que hice, pero pues ya, yo debo irme y debo seguir viviendo mi vida. O sea, tú minimizaste lo que sentías por eso. O sea, en un momento dijiste, no, pues yo ya soy un hombre grande y como tú dijiste, no soy bienvenido, entonces cojo todo eso y lo reduzco. Y sí, tal vez. Saco así. Tal vez a uno le pasa eso, como que uno dice, bueno, ya dejemos así, como el orgullo, tal vez, y uno tiende a minimizar. No fue nada importante, pero te das cuenta con el pasar del tiempo que sí fue muy importante. Digamos que en mi caso, como esta era una amistad, sí, una amistad muy linda y todo, pero por mi manera de ser y todo esto, tal vez es algo más, se puede sobrellevar de manera, pienso yo, a mi entender, en lo que yo siento y he vivido, de manera sencilla, pero yo sí minimicé el dolor en una relación amorosa frustrada. En esa relación amorosa no fue muy larga, tal vez un año y medio, pero yo visualicé muchas cosas en esa relación y cuando me estrellé, así como te pasó a ti, ahí sí, no, pues yo soy más importante que esto, o sea, pues, ¿qué tal yo ponerme a llorar por ella? O no, nada, suerte. Y minimicé ese dolor y como que lo quise esconder y me forcé a estar bien y a reemplazarlo. Entonces, el forzarme a estar bien es uno de los errores comunes, digamos, en una ruptura amorosa. Uno busca el clavo. ¿No? Eso es clavo saca otro clavo. Entonces yo quería estar bien, no me importaba, entonces me forzaba a omitir ese dolor, no quería sentirlo. Digamos que en el momento no era consciente de que eso me hacía mucho daño, porque no quería. Es como cuando a mí me daba miedo ir al dentista, yo trataba de buscar otras excusas para alargar la ida. Yo sabía que allá me iba a doler, entonces como que buscaba cómo omitirlo. Creo que en esta situación era algo similar, porque yo no quería aceptar que estaba viviendo un duelo, que acababa de perder algo muy valioso y no quería sentirlo, así que lo quería llenar con otras cosas y me forzaba a estar bien. Yo creo que ese es un punto clave. Nosotros nos obligamos a... Es un capítulo de un libro, ¿no? Se acabó el partido y lo apagas y cierras. Y uno piensa que mañana ya va a estar bien. Sí. Pero no, el dolor, el vacío sigue ahí. Y por eso es tan importante. Yo pienso que las personas necesitan descargarse. O sea, llorar, un ejemplo. Llorar es un ejemplo buenísimo porque a veces tú tienes ahí el sentimiento que te duele. Como Montaner. Déjame llorar. Sí. Y que el dolor está aquí. Entonces uno dice, no, me contengo. Lo que tú dices es clave, como que yo soy más que esto y no me voy a dejar sobreponer por esta situación. Pero sabes que a veces uno necesita dejarse ir y voy a llorar. No sé
cuando uno llora, los procesos mecánicos del cerebro como que te hacen sentirse relajado porque sale a través de las lágrimas el dolor. Y por eso es importante que uno debe decir, no, ¿sabes qué? Me siento mal. Y buscar a alguien, no sé, un familiar, dejar el complejo de que dirán o cómo me verán, que no soy fuerte, que no y soy... asumes el rol de víctima. Exacto, Es un error. eso también es un problema, no ir al extremo de víctima, sino, un momento, necesito sentirme un momento mal, necesito de verdad sentirme que voy a llorar, pero sin el exceso de uno revictimizarse, ¿no? Porque a veces uno dice, Eso lo hace uno mucho. Y mira que dentro de los errores comunes es que uno idealiza lo que perdió. Uno dice, es que nada va a ser como esto. Digamos, el universitario que entró a estudiar Derecho, no, es que la aviación, eso es lo mejor, no hay nada como esto, no hay nada como esto. Y tú de pronto ves al pasar de los años, de pronto el que estudió aviación está sin trabajo, con eso que hubo de Avianca tan fuerte hace unos años. o simplemente tiene tantos turnos que no puede disfrutar no puede vivir de su salario, de su familia. Se aburre de viajar tanto y resulta que le salió en contra. Y el de Derecho le va bien, gana buena plata. Puede ver su familia, puede tomarse días libres para hacer cosas que le gustan. Exacto, ¿no? Entonces, a veces, como puede que no estamos diciendo que Derecho sea bueno y aviación, no se trata de eso, se trata de que uno idealiza cuando pierde cosas. Entonces, cuando uno pierde algo, uno idealiza que como eso no había otra cosa. Y eso le pasa a uno cuando recién pierde algo, cuando recién pierde una relación, cuando pierde a alguien y busca inmediatamente una validación a eso. Ajá. Entonces, como que uno, al idealizar eso que se perdió, uno de una vez se va al punto de las bondades que tenía ese algo. Entonces, ese alguien, no sé si, por ejemplo, pierdes tal relación, tú de una vez, no, pero es que ella era tan esto, pero es que ella tan bonita. Nadie me saludaba como ella, nadie cocinaba como ella, nadie me hacía reír. La ropa que se ponía ella, Ajá. El olor, todas las cosas que ella hacía que eran buenas, eso es ideal y no existirá nunca nada como eso. Es verdad. El problema de idealizar es que uno deja los ojos de la realidad, ¿sabes? Exacto. Uno dice... La pone en un pedestal. O sea, uno la eleva a esa persona. O lo eleva. O a ese proyecto, a ese sueño, a ese trabajo. A ese trabajo. Pues un trabajo perfecto, se acabó y ahora tienes que lucharla, poner más de ti. Entonces uno empieza a olvidarse de la realidad y empieza a estar triste en su día a día por vivir en ese recuerdo pasado, ¿sabes? A mí me pasó, yo perdí un trabajo muy bueno y cuando entré a un trabajo que me tocaba mucho más duro, yo decía... Yo era desagradecido, ¿no? Pero esta cosa que ni me pagan lo que yo me ganaba, ni me puedo tomar mi break de 15 minutos para comer un café y una empanada. Aquí soy un esclavo. Pero entonces no estaba siendo consciente de que tenía trabajo. El 15 puntualito pagaban, que no tenía que trabajar los sábados ni los domingos. O sea, yo estaba olvidándome de las cosas positivas que estaba tenía. enganchadísimo. ¿No? Porque no, yo quería era el salario del otro y el break. Entonces ese es un problema, nos quedamos enganchados duros de ese pasado o de esa persona o de ese proyecto o de esa carrera. Nos aferramos, yo estaba por allá hasta que alguien me dijo, hey, no seas bobito, si el 15 puntual te pagan, mire, yo tengo que decir, no me han consignado 17, 18, nada que me pagan. Entonces yo pues, alguien así, no, a mí sí puntual. El 15 a las 7 de la mañana ya estaba ahí. Sí. Y yo tenía los sábados, entonces yo empecé como a decir, ¿sabes qué? Es un momento de aceptar que ya ese trabajo se fue. Lo disfruté, rico, la pasé sabroso. Ya. Tengo que aceptar que ahora mi realidad es esta. Eso te quería preguntar. ¿Cómo empiezas a sanar? ¿Cómo das el siguiente paso? ¿Cómo aceptas que aquí en esta línea de mi vida acabo una ruptura, aquí algo cambia? ¿Y cómo te paras y miras hacia atrás? Es esto, pero ahora hacia adelante tengo que crear algo nuevo a partir de esta ruptura. ¿Cómo empiezas a sanar? Bueno, voy a hacer un ejemplo de mi caso y de lo que he leído y las experiencias. Después de la ruptura, obvio, uno ve el panorama gris, pero uno tiene que darse cuenta de quiénes son, de qué puede hacer uno, de las capacidades que uno puede hacer y de que la vida no giraba en torno a esa persona, a ese trabajo, a esa carrera, a ese sueño. En la vida tenemos 1000 oportunidades más. Y uno pues tiene muchas más cosas por hacer, uno no gira en torno a una persona. Entonces yo dije, bueno, yo no, en el ejemplo de la chica yo dije, venga, pero yo no tengo solo una amiga.
y yo no tengo solo un gusto por las cosas que yo hacía, en realidad muchas cosas no me gustaban. Sí. Entonces yo empecé a decir, no, ¿sabes qué? Yo soy una persona que vale más, que tiene muchos gustos y que puede hacer más cosas sin necesidad de estar pegado a esa persona. Aferrado a ese algo. Entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Voy a hacer las cosas por mí. Entonces yo voy a hacer algo por mí y empieza uno a conocer más gente, a hacer otro tipo de cosas. Entonces uno tiene como que mirar en perspectiva, ¿no? Entonces decir, bueno, infortunadamente... En retrospectiva. Eso, ¿verdad? En retrospectiva. Sí, claro. En retrospectiva. Y decir, ¿sabes? Este cambio no es malo, porque me voy a enfocar en mí y voy a empezar a hacer cosas que me gustan. O puedo descubrir que ese trabajo me tenía era preso, porque yo puedo tener un mejor trabajo, yo puedo adaptarme a ciertas circunstancias para salir adelante en lo que estoy desempeñando ahora. Sí. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es decir, ¿sabes qué? Yo valgo más que esto. Sí. Uno tiene que darse amor propio, uno tiene que decir, Es verdad. en realidad yo soy valioso. ¿Qué tiempo puede tomar eso? A mí con la pelada me tocó, pues como te dije, buscar ayuda. Entonces yo viví un proceso de 3 meses donde no pude, de verdad no pude. Yo pensaba en ella, yo la había bloqueado y yo todos los días miraba el celular y si la desbloqueé y le pregunto un hola. Entonces ya cuando me vi que pasó 3 meses y no era capaz, yo dije, hey, no puedo solo. Necesito ayuda. Tengo que buscar ayuda profesional en este caso. Y cada ruptura es distinta, ¿no? Porque tú viviste de esa manera y digamos que yo nunca recurrí en esa relación tan traumática que tuve, traumática, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por meterle dramatismo. Es una relación difícil. Nunca tuve necesidad de recurrir a ayuda profesional, pues. Pero yo sí tuve mi amigo súper cercano que me ayudó, me apoyó y estuvo en mis lloradas y toda la cosa. Estuvo allí, ¿no? Entonces... creo que aparte de todo eso que tú estás mencionando en la sanación o empezar a sanar, también uno debería volver a sus rutinas. Como siempre en esos cambios uno todo le cambia, ¿sí? La vida te da un vuelco. Pierdes el trabajo y no puede ser, entonces en este trabajo me toca ir a la oficina porque es que yo siempre he estado trabajando en casa. Entonces, claro, la rutina me va a cambiar, las dinámicas, un montón de cosas cambian. Pero creo que es importante aceptar a partir de esa ruptura que tengo una nueva rutina que vivir, que debo aceptar que hubo un cambio, que no lo esperaba, porque generalmente uno no lo espera, siempre llega de imprevisto, sin ser invitado. Pero hay que volver a esas rutinas, hay que afianzarse en la nueva rutina de vida y no quedarme estancado en el aislamiento, en el ensimismarme, en el revictimizarme, sino que hay que seguir avanzando y hay que, creo que pasa mucho, la gente empieza a comer de más y descuida su cuerpo, descuida su parte física, porque también se ve afectado, ¿no? Encuentra un refugio también en la comida, de pronto comen mucho por ansiedad y uno empieza tal vez o a comer menos o a comer de más, y a comer a malas horas, a comer a deshoras, a comer cuando toca o cosas así, pero no, es importante también volver a esta rutina de la alimentación normal, cotidiana, en las horas, con las porciones necesarias, cuidar el cuerpo, ir al gimnasio, hacer deporte, todas estas cosas van a ayudar mucho a superar, más que a superar, a entender que esto es una situación de la vida y que también se tiene que vivir, que todos, sin excepción, vamos a tener que pasar por este tipo de tusas, por este tipo de situaciones que nos van a quebrar y hay que poner límites digitales. Ahora las redes sociales afectan mucho. Es verdad. Afectan un montón y es bueno poner límites también en esta parte porque lo que tú hiciste, bloqueaste a la chica porque te afectaba y todo esto, pero como que estaba ahí todo el tiempo. Todo el tiempo uno decía, ¿será que miro? Esa tentación. Digamos, yo he visto mucho que las personas crean un perfil falso para seguir mirando cómo vive la otra persona. Y entonces uno dice, no, son 5 minuticos, va a mirar nomás cómo le ha ido, o si ya tiene a otra persona, si ya rehizo su vida, digamos, en ese sentido. Entonces, eso termina siendo
más fuerte. Creo que los límites digitales es súper importante, súper importante. Sí, porque eso no va a ayudarte a sanar, al contrario, le gusta enterrarse el dedo en la llaga y le echa sal. Como que sí. Ay, me duele, pero igual necesito como de... O el que tiene el puñal adentro y lo retuerce. Sí, estás causándote más dolor. Sanar, es que de hecho sanar no significa que olvidemos. No se trata como de que esto nunca pasó y si te vi no me acuerdo. No. Sanar no es eso. Sanar es recordar sin que te duela de la misma forma. Creo que uno empieza a sanar cuando empieza a aceptar que vivió esta relación, que vivió esta situación, pero empiezo a sentir como que ya no duele como antes. Ya como que me resigné. Por lo menos ese sería un primer paso. Me resigno, la resignación. que no fue, y acepto que lo viví y ya. Creo que ahí vamos a tener un gran avance. La verdadera sanación empieza cuando dices, ya, eso ya acabó. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Te resignas y aceptas que estás allí. Ya no voy a poder vivir ese futuro, no voy a volver a ese trabajo, no voy a volver con esa persona. Entonces, el primer paso creo que es súper importante. Y creo que el segundo, o sea, que aceptes el segundo paso es sacar la fuerza. La palabra, es una palabra que ahora se usa mucho, es resiliencia. Resiliencia. Porque ahí tú miras de que hay fuerza dentro de ti y que tú puedes salir adelante de esta situación. Entonces tú puedes buscar apoyo, sea profesional, con amigos, con la familia, bueno, con quien sea. Eso es un tabú. La gente no quiere que sepan, o tal vez ni siquiera acude a un psicólogo cuando de pronto se requiere. Sí, a la gente le da pena. Importante. A la gente le da pena. No hay que dejarlo de lado porque creo que es importante. Es muy importante. ¿Sabes qué? Es muy importante que uno tenga el valor de decirle, a veces la familia ve a X o Y persona o el trabajo, entonces no es el trabajo perfecto, pero no, tú por dentro sabes era que el orgullo no te dejaba, no, ese trabajo me tenía era consumido, o esa persona me tenía la vida destruida, pero uno no sale por orgullo, no, todo está perfecto. Las relaciones, genial. El amor, genial. El trabajo, genial. ¿Por qué queremos aparentar eso, no? A veces uno tiene que ir con la familia y decirle, quiero ser honesto contigo, ¿sabes? Estaba destruido en ese trabajo. Sí. Y hay que saber buscar el apoyo porque Exacto. Tal vez, no sé, tu familia, no, pero usted cómo fue a perder ese trabajo, usted cómo se fue a ir. No, es que los jóvenes de ahora no valoran. Entonces hay que saber buscar el apoyo en las personas indicadas. A veces el amigo o el familiar no es la persona indicada que necesitas para superar esa situación, porque realmente el que vive el dolor solamente eres tú. Exacto. El que lo estás atravesando eres tú, y otro, por más que se quiera solidarizar muchas veces, que también tenemos que ser muy empáticos y solidarizarnos con el dolor del otro, no siempre es el indicado, y para eso existen profesionales. Exacto. Para eso existen psicólogos que realmente para eso están hechos, para apoyar a llevar un duelo, a llevar una situación que ha sido difícil para ti, que a veces tu familiar lo que hace de pronto es ahondarte más. Exacto. O meterte más en ese duelo. Ese es un buen punto, saber a quién acudir. Digamos, ahora, aprovechando la tecnología, hay muchas herramientas, hay podcasts, hay libros, hay muchas cosas que te pueden ayudar a orientarte, sí, a decirte, ese es el camino que debes seguir. Yo no sé qué tan bueno es, ahora que lo mencionaste con el tema de tecnología, pero yo he escuchado a profesionales, no sé si es porque les están quitando el trabajo, pero yo he escuchado a profesionales de la salud decir que no es bueno que la gente acuda a ChatGPT como su terapeuta o su consejero emocional, que busquen una persona real. Eso es lo que yo he escuchado. Pero también hay la posibilidad de acceder a consultas psicológicas a través de un chat de WhatsApp. No es, tú pagas tu consulta y te atienden por chat o por llamada, sin necesidad que te movilices a algún lugar si es que te da pena. Pero sí es importante buscar ayuda. Acudir y quitarnos el tabú de que no, es que yo no estoy loco. No se trata de estar loco, porque para nada. Pero hay situaciones que son muy densas, que lo rompen a uno desde lo más profundo y lo pueden llevar a uno a vivir cosas que no debería vivir por omitir pedir ayuda. Es cierto. Y creo que allí es donde queremos llegar.
Las rupturas no es el final de la vida de alguien. No. Nunca van a ser el final de tu vida el hecho de que hayas perdido a una persona, de que hayas perdido ese trabajo, de que haya sido frustrante para ti no estudiar esa carrera que quisiste estudiar o ese sueño que no pudiste alcanzar. Nunca es el final. Siempre habrá un mañana. ¿Sí? Después de la tormenta viene la calma. Hay un montón de libros que te pueden apoyar, personas a tu alrededor, pero el principal apoyo o lo primero que debes hacer es aceptar que no es el final y que hay un mañana, que viene un después. Perder a veces es volver a empezar y darme cuenta de que estaba amarrado a cosas que no me convenían. Yo quiero ver un poquito en ese tema que tú dices que perder me recuerda a un técnico colombiano. Perder, ganar un poco. Pero, ¿sabes por qué? Ahora, o sea, no por poner un chiste o algo, sino creo que, ¿sabes por qué lo decía? A veces porque a veces uno tiene que perder para darse cuenta que los cambios pueden ser buenos. Si X o Y, o sea, si el trabajo, una relación, una amistad, un sueño, tuvo una ruptura, se frustró, se cayó, se terminó, era porque algo no estaba bien. Entonces los cambios son buenos. No quiero vender una actitud positiva de que hey, este cambio es bueno y tú mañana lo puedes hacer, porque recuerda que la vida es de nosotros, los ganadores. No. Si hubo esa ruptura, era porque literalmente eso estaba pendiendo de algo muy, muy débil. Y que quizás a futuro, cuando tuvieras una situación más difícil, lo único que ibas a hacer ahí, como la bola de nieve se va ganando, iba a ganarte y te iba a arrasar. Entonces, también tenemos que ver que cuando algo así se presenta, es porque puede ser el nuevo inicio. Y los comienzos siempre son buenos. Pero tienes la oportunidad de arrancar de cero. Y con la experiencia que adquiriste durante la ruptura y en el proceso de duelo, puedes cimentar las bases nuevas de algo más fuerte. Entonces, una ruptura, lo que tú dices, no es el fin, no. Hay que verlo como una oportunidad de que yo puedo corregir mis errores, ser consciente de que puedo ver cosas que no estaban bien y que las estaba dejando pasar por alto, y que en esta nueva oportunidad, como ya lo viví y a través del dolor aprendí, yo puedo forjar las cosas de una nueva forma y ser más paciente o más inteligente para iniciar. Iniciar es bueno, es como cuando estás viendo una película, uno tiene la expectativa de que estará buena, estará mala, o cuando pruebas un nuevo plato, será rico, será no. También hay que llenarse de las cosas buenas que nos trae un comienzo. Así es, y eso nos da tema para otro tema, que son relaciones tóxicas. Exacto. Digamos que hay personas que pueden vivir metidos en una relación bastante turbia durante muchos años, y tal vez por el aferrarse, por todo lo que tú dices, no sueltan y no rompen con esto y se dan la oportunidad de vivir algo nuevo que va a ser mucho mejor, por el miedo a la pérdida y por no aceptar. Y creo que eso es tema para otro podcast, pero creo que en eso que tú mencionas es algo muy importante y está la esencia del tema. Mañana será un nuevo día. Todos vamos a atravesar momentos muy difíciles, momentos de ruptura, momentos de tusa, momentos que nos van a confrontar primero con nosotros y con el entorno que hemos vivido y que hemos aceptado, en el cual vamos a tener que decir: aquí me levanto, salgo adelante, empiezo de nuevo, pero construyo algo mejor. Exacto. Al final del día, lo que iba a importar es cómo asumes la ruptura que te tocó vivir. No siempre vamos a asumir con lágrimas, con llanto, pero no quiere decir que no vaya a doler. Todos hemos tenido diferentes situaciones, familiares, sentimentales, laborales, en fin, que nos han llevado a enfrentar rupturas y cambios. Así que si para ti este episodio te ha llevado a reflexionar, queremos que compartas este episodio con amigos, o si conoces de alguien que esté viviendo esta situación, compárteselo. Y si tú superaste alguna situación difícil, coméntanos. Cuéntanos qué hiciste, cómo lo hiciste y cómo fue tu proceso. ¿Cómo lo vivieron? Porque
tenemos un entorno que convive esa situación. Déjanos saber tu historia y cuéntanos cómo superaste esa tusa que te tocó vivir. Muchas gracias por ver este podcast, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden compartir, dar like Y suscribirse. Los esperamos en el nuevo episodio. Hasta la Hasta la próxima. próxima. Eso estuvo